Y a Jonathan Ruiz de 732 Mesa. Buenas tardes. Toda la Asamblea Popular de Nesa ya extinta. Ya mis compañeros están enfadados y ahora dicen que ya soy ex Nesa. Pues a la jodida darle. Recuerdo una vez que cuando fuimos a Guite, el 3 de julio, se hacen unas pequeñas asambleas y dicen hay que bajarlo a lo popular. ¿Cómo hacemos ese trabajo de la interacción virtual? Que era muy engañoso, porque en los eventos iban 100 personas, pero solo asistían 2 o 3. Eso era lo importante. Entonces, como iluminados dijimos, vayamos como borregos, como corderos a poblar el mundo de asambleas populares. Y así fuimos. Entonces, esa amplitud no la supimos manejar. Cuando bajamos el movimiento 132 al pueblo no lo supimos manejar. No entendimos todo lo que implica una organización social potente o las estructuras de poder que manejamos de manera medio rigurosa con los voceros y no voceros, la encarnación de las asambleas interminables. Aquí, nosotros lo que hicimos en esa fue decir, bueno, ¿qué hacemos? Levantarnos hacia abajo y decir, hay una estructura de organización trascendental en esa que nos llevó a formarnos durante 53 años. Hay que pegarnos con los catalicenses, hay que pensar las estructuras organizativas que hierven en la boca del movimiento, pero de manera real. No estar divagando ni dando entrevistas como decíamos en esa, y para ser un poco más conciso y no chairar, como en aquellos momentos, preparamos algo sencillo que dice: las luchas como Atenco, Xochicuautla, la lucha yaqui, la militarización en Nesa, la CENTE, CTE, entre otras luchas que ahora volvían a existir, se hacían muéganos. El movimiento con la definición de principios en debate ya se había vuelto una actitud demasiado sorprendente. Por fin el dolor de tantos años se había acumulado en un solo yo soy 132. Delimitarlo solo en lo político en aquellos momentos fue alejarnos de la bastante realidad. Realizamos un juego demasiado riguroso donde nos convertimos en los espejos de las estructuras de poder que tanto denunciaban. Populares que se distanciaban bastante de ellas y estudiantiles que fuera de lo académico corroboraban sus fáciles negligencias de no querer mínimamente visualizar una realidad más constante, más diaria, la necesidad organizativa que lleva en la boca de todo nuestro país. Eso fue uno de los grandes errores entre lo popular y estudiantil, entre las luchas de la tierra y el afán de dogmatizar la discusión en la ferviente necesidad de un cambio estructural político, económico y de justicia a las viejas artimañas de la vanguardia revolucionaria. Nuestra falta de respetar las ideas de todos sin confrontarnos, de no confrontarnos, no entender eso nos llevó a la catástrofe. Quienes se sumaran en las calles desde sus casas, quienes estaban dispuestos a empezar a trabajar desde abajo y con el pueblo, se alejaron porque rotundamente nos negamos a un insistir del cual mucho no tenía sentido. Parecía ilusorio, incapaz, caído de una lectura de la situación cotidiana de lo más aventurada posible. Queríamos tomar todo el poder desde allá arriba, cuando el poder siempre se ha construido y se ha insistido, se hace desde abajo. El movimiento carecía de una estructura cimentada, se borboteaba en indecisión de definir sus principios entre apartidista y no. Entre los juegos de tú sí puedes ser 132 y tú no. Se nos olvidó que la desgracia, que la amplitud tan irreverente que se nos dio en las manos, la dejamos escapar con nuestros segmentos de iluminación de los más dotados en el discurso de lo real. Quisimos centralizar el movimiento cuando sus semillas ya habían germinado toda la república, el mundo entero. Fuera de las entremañas, nosotros fuimos el caudal de nuestro propio derrumbe. Cuando nos vieron como una fuente de organización, un espacio plural donde se expandía la política desde los terrenos solidarios de opiniones, lo volvimos decadente. Carajo, ¿qué tanto nos costaba dejar a un lado nuestro sectarismo, nuestros cortes de diputados, nuestros azotes refinados de incongruencia? Nadie quería hacer trabajo de base. Todos queríamos ir a la revolución, pero nadie daba los fundamentos, la organización. Solo muy pocos hacían el enorme trabajo para lograr esas magnitudes tan esperadas. Nos volvimos pequeños cocos de poder, peleando en bloque como una pequeña cámara de diputados, nos convertimos en unos pequeños flotillos.
buscando iluminar a todos, a deslumbrar con la prominente verborrea de la ideología, fuera de las circunstancias, dejamos de ser pueblo. Es así como lo vimos desde inicio, cómo esa actitud no la supimos manejar, y en lugar de voltear hacia atrás en organizaciones pasadas y ver en qué nos podrían ayudar, por ejemplo, en Tláhuac voltearon también a sus pueblos originarios, ¿no? Aquí había un cúmulo y muchos se centraron en hacer sus asambleas en centros culturales como lo hicimos en Mesa. Cuando fue el desfogue de la militarización, hubo una presencia de alrededor de 70, 90 personas en el Palacio Municipal de Mesa, pero a ellos no les importaba la militarización, a ellos les importaba lo de la CFE, el término del agua, los cobros excesivos, el PRI en el municipio, me robaron a mi hija está desaparecida, los maestros, teníamos 10 cosas que hacer. Y mientras algunos decían, oye, güey, es que el pinche 132 está bien jodido, y nosotros les contamos, pero el 132 somos nosotros. Nadie te dijo cómo construir una asamblea, todos decidieron cómo construirla y cómo hacerla. Todos decidieron ser chairos o no chairos, iluminados o no iluminados. Esa fue la cuestión, que muchos veían al 132 como una bomba iluminadora ajena a nosotros, cuando nosotros mismos hicimos ese monstruo. Esa fue la única vez que yo recuerdo muchas veces que decían, es que el 132 es patético, no sirve. Sí, güey, pero el que no sirve somos nosotros, porque nosotros le dimos esa estructura al movimiento cuando dijimos que teníamos que crear asambleas populares. Ya de ahí vino un engorroso sectarismo de algunas partes de la vieja guardia de instituciones, sectar el movimiento, iban con sus discursos, querían cooptar gente, etcétera, etcétera. Pero sí, no chique, cuando nos quejamos del 132, pues nos quejábamos de nosotros mismos. Gracias.